Esta semana es una semana muy importante, una semana en la que recordamos que Jesús fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y hoy preparamos nuestro corazón recordando esta Semana Santa, el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Es el Rey victorioso que vendrá nuevamente con poder, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Vamos todos con sus palmas, alabando a nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú victorioso, y tú victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a liberar. Dígalo. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a liberar. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. Hoy creemos en tu poder, Señor. Oh, tú tienes todo el poder y tienes toda autoridad sobre toda enfermedad. Confiamos en que tus planes son mejores que nuestros planes, Señor. Soy libre, dígalo fuerte. Soy libre, y yo soy libre, y yo soy libre. Soy libre, soy libre, yo soy libre, yo soy libre, soy libre, soy libre, y yo soy libre, y yo soy libre. Díganlo una vez más. Soy libre, soy libre, y yo soy libre, yo soy libre. Hoy, Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos, porque por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad.
Cristo. La honra sea para Él. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, iglesia. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Qué gusto estar unidos en Cristo Jesús. Una alegría de verdad reunirnos, adorar al Señor como iglesia. ¿Cuántos saben que Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Dice Hebreos 9:27. Y sabemos que la vida es corta y que necesitamos compartir del Señor con gente que no conoce a Cristo. Iglesia, recuerda que tienes una misión. Recuerda que la iglesia no solamente es venir, sino caminar de la mano de Dios y compartir con otros el evangelio. Sigamos siendo fieles en orar por los que aún no están aquí. Tú sabes que existimos también para los que no están aquí y necesitamos ser fieles en compartir de Jesús para que otros conozcan de su gracia y de su amor. Esta es una semana muy especial en el cristianismo. Es la semana más importante en el calendario. Claro que todos los días Cristo reina, todos los días Dios ama y quiere alcanzar al pecador, todos los días Dios está con nosotros. Pero hoy esta semana es una semana muy importante, una semana en la que recordamos que Jesús fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Una semana en la que Jesús fue como ese cordero pascual, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue a la cruz y fue abofeteado y golpeado por amor a nosotros. Y no solamente nos salvó y llevó nuestros pecados, sino que también resucitó con poder y venció la muerte. Cristo vive. Y porque Él vive, Él ha prometido que nosotros también viviremos. Y es un día de victoria que tenemos que celebrar estos días, la victoria de Jesús sobre la cruz por nosotros. Mira, la palabra de Dios nos muestra varios aspectos importantes de la identidad de nuestro Señor Jesucristo que hoy vamos a reflexionar. Un día como hoy, hace 1995 años atrás, se cree que Jesús murió y resucitó en el año 30 después de Cristo. Significa que en el 2030, porque Él parte la historia en dos, en el 2030 vamos a celebrar 2000 años de la resurrección de Cristo de entre los muertos, en 5 años más. Jesús entró a Jerusalén como rey triunfante, reconocido por algunos de la multitud, y es lo que se le conoce como la entrada triunfal. Es una de las pocas historias que se encuentran en los 4 evangelios. ¿Cuántos saben cuántos evangelios hay en la Biblia? 4. Y la palabra evangelio es un género literario que habla de las buenas noticias de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Eso es el evangelio. Y narran lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús entró a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, y Él sería traicionado por uno de sus propios discípulos, por Judas, sería arrestado y sería muerto en esa misma semana por nuestros pecados. Y hoy preparamos nuestro corazón recordando esta Semana Santa, esa muerte de Jesús y esa resurrección con poder. Muchos de ustedes, cuando estaban dentro de la religión tradicional, se hacía lo que se llamaba la cuaresma y decían, no, es que no puedo comer carne, ¿verdad? En esta época no puedo comer carne, y luego para colmo el vecino asando carnita asada, se te despertaba el apetito. La realidad es que no existe ningún versículo bíblico que diga que no podemos comer carne y que solamente pescado porque es cuaresma. O sea, las escrituras son nuestra última regla de fe y de conducta, la palabra de Dios infalible de fe que puede corregir a cualquier concilio eclesiástico, a cualquier pastor, a cualquier iglesia. La Biblia es nuestra norma suprema de fe porque es palabra de Dios, y la Biblia no nos habla nada acerca de que no comamos carne. Lo que la Biblia sí nos muestra es la importancia de recordar que Jesucristo murió por nosotros y por el mundo pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito, Jesús, en la cruz por ti y por mí, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
El estado del mundo es un estado de condenación, un estado donde nuestros pecados nos separan de Dios y nos condenan al infierno y una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y Él nos mandó obediencia y el ser humano se apartó de Dios y fue destituido o dejado fuera o separado de la presencia gloriosa de Dios por su propio pecado. Y cuando nacemos con una propensidad al pecado y todos llegamos a pecar, y ese pecado nos separa de Dios y produce una condenación en el infierno. Porque a Dios le importamos, Jesús nos rescató, vino a este mundo, dio su vida en la cruz, y es lo que celebramos esta semana. Y no solamente celebramos su muerte, sino celebramos su victoria sobre la muerte, el enemigo más grande que tenemos como seres humanos. Mientras más viejos nos hacemos, más pensamos que menos horas nos quedan en nuestro reloj de vida, que más se acerca el día de nuestra muerte. Y qué preciosa esperanza podemos tener los que somos hijos de Dios, de saber que tenemos vida en Jesús y promesa de vida eterna. El Cordero de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario, es el Rey victorioso que vendrá nuevamente con poder, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y la entrada triunfal fue exactamente una semana antes de Jesús ser crucificado por nuestros pecados. Está en los 4 evangelios, pero en Juan capítulo 12, verso 12 dice: mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la celebración más importante del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, donde venían judíos dispersados de otras partes para ir al templo donde moraba la presencia de Dios, para reconocer la bondad de Dios para con el pueblo de ellos, que los liberó de la esclavitud en Egipto. La Biblia nos narra cómo a través de José Dios proveyó pan y comida para Jacob y para los hermanos de José que lo habían vendido. Y José llegó a tener un puesto muy importante donde administraba todo el grano y la comida de Egipto, ¿se acuerdan? Y llegó un faraón que no conocía a José y fueron esclavizados los judíos por 4 siglos, por 400 años. Y allá empezaron a clamar a Dios, y Dios levantó un libertador que se llamaba, ¿cómo? Moisés. Y Moisés se presentó ante el faraón con las plagas de juicio que Dios mandó. Y la última plaga fue que que Dios iba a cortar la vida de los primogénitos de todos los egipcios. Y los judíos, el pueblo de Israel, tenían que comer a prisa el cordero pascual y tenían que poner la sangre de ese corderito que habían sacrificado y comido a prisa sobre los dinteles o los marcos de las puertas. Cuando el juicio de Dios pasó por el ángel del Señor que trajo muerte sobre los primogénitos de Egipto, cuando veía las casas del pueblo de Israel que tenían esa sangre, el ángel del Señor pasaba por sobre esa casa y no traía juicio por sobre ellos. Y es una tipología preciosa, un tipo de lo que Jesucristo haría por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado por nosotros. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra vida sin Dios, clamamos al Señor y le decimos: Dios, te necesito, recibo tu salvación en Cristo, perdóname, quiero seguirte, quiero ser tu hijo, tu hija. La Biblia dice que esa sangre de Jesús es aplicada a nosotros. Nosotros le dimos la espalda a Dios, merecíamos la muerte. Cristo tomó esa muerte y derramó esa sangre que nosotros merecíamos derramar para que nosotros fuésemos hijos de Dios y tuviéramos vida. Y cuando el juicio de Dios pase sobre la humanidad, tú y yo sabemos que tenemos una lista de pecados que nos condenan delante de Dios. Y cuando el juicio de Dios pase sobre la humanidad, ¿sabes lo que Dios va a ver sobre nosotros? La sangre de Jesús que fue derramada en lugar de ser derramada la nuestra. Entonces venían de todas partes a celebrar la fiesta de la Pascua, y Jesús iba con sus discípulos a entrar a Jerusalén. Y dice: al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Ahora, esto es Juan capítulo 12. En Juan capítulo 11 acababa de pasar un suceso precioso y triste también. Es el pasaje de la Biblia, Juan 11:35, más corto del Nuevo Testamento, que dice que Jesús lloró
Porque Jesús perdió un amigo muy cercano que fue Lázaro. Hace unas semanas atrás nos predicó el hermano Fernando acerca de Lázaro y de Marta y María. Y pensaba, pues no podría haber Dios hecho algo. ¿Por qué permitió que muriera si aquí estaba Jesús y era su amigo? Y vemos que Jesús levantó de los muertos a Lázaro. Y la voz se corrió entre la multitud. Dice en Juan 12:17, y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Perdón que los asusté a algunos de ustedes. Es para que no se duerma. Dice la escritura que Lázaro vino todo envuelto con sus vendas. Vino y salió y fue un testimonio poderoso de la autoridad de Jesús. Y lo resucitó entre los muertos y daba testimonio de él. Y dice el verso 18, por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque había oído que él había hecho esta señal. Como Jesús había resucitado a un muerto y había sanado a muchos enfermos, la gente dijo, y sabían que él era del linaje del rey David. Él es el hijo de David, el Mesías que nos va a rescatar de la opresión de Roma, que nos va a rescatar de pagar tributo al imperio romano. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén, la ciudad de David, su ancestro, era una oportunidad perfecta donde ellos ansiaban salvación, ansiaban libertad. Yo creo que vivimos en un tiempo también donde mucha gente está oprimida por el pecado, por la economía, por relaciones fallidas en sus vidas, por decisiones malas que han tomado y dicen, Señor, libéranos ya, sálvanos ahora. Y por eso dice que la gente cortó ramas de palmeras y salieron a recibirlo. Y dice también que algunos quitaban parte de su ropa o su capa y la ponían sobre el piso para que Jesús pasara sobre esa ropa, como para que no pisara el piso, como una forma de darle una honra, de quitarse algo costoso. Muy costosa era la ropa en ese entonces, quitarse algo costoso y que Jesús lo pisara para que caminara en ropas limpias en vez de en la tierra. El libro de Reyes nos dice que el rey Jehú, cuando fue proclamado rey, también la gente hizo eso. Era una práctica antigua de reconocerle como rey. Y dice que la gente cortó ramas de palmeras como para hacer honor y algarabía de que el que estaba entrando era alguien importante. Y Jesús les había dicho que trajeran a un burrito que estaba amarrado en un lugar. Y si les preguntaban ¿para qué quieren agarrar este burrito? Les dicen que el Señor, el Maestro, lo necesita y lo regresaremos más tarde. Y cuando supieron, les dejaron y trajeron el burrito para Jesús. Jesús se sentó, porque en la antigüedad así entraban muchos emperadores y reyes, pero la diferencia es que entraban en caballos, ¿no? Conquistando con su realeza y su riqueza. Y Jesús intencionalmente usó un humilde asno, un burrito, para sentarse y entrar en la procesión de la gente. Y dice que salieron a recibirlo gritando, porque acababa de resucitar un muerto, creían en él. Y gritaban, Hosana, que en arameo significa sánanos hoy, sálvanos hoy. Tú tienes el poder de salvarnos y rescatarnos de nuestra opresión. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso sucedió hace 1995 años atrás, en una fecha como hoy, que le estaban recibiendo a Jesús como el Rey de Israel, como el Rey que es. En Juan 12:14 dice que Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la escritura. No tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Y Juan y Mateo citan un pasaje de la escritura que lo ven como un cumplimiento, donde el profeta Zacarías, cuatro siglos antes, habla de ese rey venidero que va a venir humilde. Y lo que reflexionamos en este pasaje, lo que hoy celebramos con la muerte y resurrección de Jesús, es recordar que la identidad de nuestro Señor es que Él es rey. Y si Él es rey, significa que Él reina. Y si Él reina, significa que Él está en control. Y si Él está en control y Él reina, es que Él debe gobernar nuestras vidas, nuestro corazón, y que debemos ser obedientes a nuestro rey. Jesús es rey. En Zacarías 9:9 decía,
4 siglos antes: alégrate mucho y grita de alegría, Jerusalén, porque acababan de ser oprimidos, habían estado en el cautiverio en Babilonia por su corazón rebelde, porque se olvidaron de Dios, porque se volvieron a los ídolos. Como dice la Escritura: mi pueblo es necio, me dejaron a mí la fuente del agua viva y se cavaron para ellos mismos cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y a veces así hacemos en nuestras vidas. Nosotros que ya conocemos a Cristo, nos cansamos quizá de la vida cristiana por falta de disciplinas espirituales, por falta de orar, por falta de continuar caminando con Dios, por falta de congregarnos. Empezamos a enfriarnos espiritualmente poco a poco. Al rato ya estamos pensando como el mundo, porque nos llenamos de basura en lo que escuchamos, en lo que vemos. Ya, ¿para qué voy a la iglesia? Y la gente se empieza a enfriar en su fe. Y dejamos al Señor, que es nuestra fuente de agua que sacia nuestra sed, y nos buscamos para nosotros diversiones, placeres, pecados o cosas que no son malas, pero que sustituyen a Dios: el deporte, el negocio, el trabajo. Y lo que hacemos es que nos cavamos cisternas rotas que no retienen agua. Y luego lo que sucede es que, porque estamos en nuestra carne y en el pecado, el matrimonio sufre, la familia sufre, los hijos sufren, y luego nos damos cuenta que todo lo que hicimos fue en balde y que no valió la pena hacer un lado a Dios de nuestras vidas. Entonces decía Zacarías que vendría victorioso. Juan 12:16 dice: al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, de que él estaba cumpliendo una profecía de Zacarías 9:9, pero después dijeron: mira, esto es lo que dice el profeta Zacarías sobre el futuro glorioso en el Mesías. Y es lo que Jesús estaba haciendo cuando entró con un burrito que nos pidió. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado y resucitó, se acordaron de que todo esto que le habían hecho estaba en la Escritura y se refería a él. La historia de Jesús es la historia de un rey que deja su gloria por amor. Y esto es lo maravilloso, porque la mayoría de la gente es ventajista. La mayoría de la gente quiere por dónde avanzar en la vida. Por ejemplo, imagínate que alguien viene, te sirve con amabilidad, con toda atención, te atiende bien, y tú dices: pues es que es el mesero, pues es que es la persona aquí del hotel que sirve. Pero imagínate que te enteras que la persona que te está sirviendo es el director millonario, dueño del complejo empresarial o del hotel o del restaurante donde estás. Creo que la mayoría de nosotros decimos: wow, ¿no? Es algo que no es común, que no vemos todos los días. Bueno, eso no es nada comparado a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Quién de nosotros daría su vida por un sinvergüenza? ¿Quién de nosotros entregaría la vida de nuestros hijos preciados que amamos para morir en lugar de un delincuente? ¿Quién? Nadie. Dios entregó la vida de su único hijo, del único que refleja la naturaleza del Padre, el Hijo de Dios encarnado, por amor a nosotros. La historia de redención, de rescate de nosotros, es la historia de un rey que deja su gloria por amor. En Juan 12:27, al final de este capítulo que habla de la entrada triunfal, Jesús está con sus discípulos y se está preparando todo para él ser entregado unos capítulos después. Dice: ahora mi alma se ha angustiado, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús sabía que iba a ser entregado, que había entrado como rey, pero con el propósito de ser un siervo que iba a dar su vida por amor a ti en una cruz. La próxima vez que peques, acuérdate: yo peco y a veces no me importa, pero Jesús murió por estos pecados que a mí no me importan, y son tan graves que costaron la sangre de Jesús por mí. Jesús, ese rey, lo maravillosa parte de la historia es que Jesús es rey y debe reinar sobre nosotros, pero ese rey dejó su gloria y se hizo como un cordero. ¿En qué sentido? En el sentido de que en Israel se acostumbraban sacrificios para ponerse a cuentas con Dios, holocaustos, y se ofrecían corderos. Y en la Pascua se sacrificaban los corderos también, recordando la liberación de Dios, y que la sangre del cordero fue
lo que Dios les pidió que se pusiera para Dios no traer su juicio sobre ellos. Y Jesús es el Cordero, y nos lo dice Juan en este mismo evangelio, en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista ve a Jesús. Dice, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá Juan el Bautista estaba pensando en el profeta Isaías 53, que dice: como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y habla de que porque dio su vida en expiación por el pecado, ¿no? Que él daría su vida para borrar los pecados de la humanidad. Y cuando Juan lo vio, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que reflexionemos un poquito en esta imagen del Cordero, porque cuando vamos al último libro de la Biblia, o sea, ese rey se hizo siervo para entregarse y ser abofeteado y golpeado y escupido con una corona de espinas, latigado 39 veces, sacando pedazos de sangre y de carne de su cuerpo para entregar su vida en la cruz para redimirnos y rescatarnos. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, es maravilloso porque vemos una imagen de Dios en su gloria, donde está el Padre sentado en su trono. Y de repente se ve en el trono de Dios en el cielo uno como un cordero que fue inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado. Un cordero lleno de sangre. Un cordero que lo golpearon, lo laceraron y le terminaron su vida, y terminó muerto ese cordero como un sacrificio. Pero dice la Biblia que este cordero, Juan, al escribir Apocalipsis, es literatura apocalíptica, que es altamente simbólica. Y dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y uno dice: ay, es que leo Apocalipsis y dice que salió un dragón con cabezas y que un cordero con 7 ojos. Me da miedo leer ese libro. Bueno, está utilizando simbolismo. Es el tipo de género literario, ¿sí? ¿Sabes lo que significa los cuernos? En México y en Latinoamérica significa adulterio, ¿no? Le puso los cuernos. No, en el tiempo bíblico era una sociedad agropecuaria y una sociedad que tenía ganado y que convivían con los animalitos en el diario vivir. ¿Y qué hacen los carneros y cuando van a competir por fuerza? ¿Qué hacen? ¡Pum! ¿Verdad? En inglés hay una frase que dice we butt heads, ¿no? Que nos agarramos en pleito, él y esta persona, ¿no? ¡Pum! Y agarran así vuelo y se van con todo y ¡paz! Y algunos hasta saltan así, ¡boom! ¿Verdad? Porque esto significa fuerza, poder, dominio. Los cuernos significan eso en el tiempo bíblico. Entonces, cuando dice 7 es el número de algo de totalidad. ¿Cuántos días tiene la semana, iglesia? 7. Significa algo completo, algo total. Entonces, cuando dice que tenía 7 cuernos, significa que tenía todo el poder. Cuando dice que tenía 7 ojos, o los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra, 7 ojos significa su omnisciencia, que Dios lo ve todo totalmente, ¿sí? Él conoce nuestros pensamientos, aún los cabellos de nuestra cabeza. Dios sabe el número de cabellos que tienes en tu cabeza. Dios conoce tus pensamientos, tus pecados, tus anhelos, los pensamientos que no están tan cuerdos o tan correctos. El Señor los conoce, y aún así te ama, y aún así te llama a ser sanado o a ser sanada, porque te conoce. Amén. Y dice en Apocalipsis 5:13: y oí a toda la creación, y están las multitudes adorando a Dios, y dice: digno eres, porque nos has rescatado de todo pueblo, lengua y nación, y al Cordero le dan la gloria también, porque fue sacrificado. Y dice en Apocalipsis 5:13: y oí a toda la creación que cantaban. Ha de ser glorioso escuchar esos cantos celestiales y humanos en un canto precioso. Dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, porque todo fue creado por Él y todo es creado para Él. Y sin Él no tendríamos vida, no existiríamos, no respiraríamos, no latería nuestro corazón. Y no solamente nos creó, sino que también fue a rescatarnos, siendo ingratos como somos, pecadores como somos, fue a dar su vida y derramar su sangre por nosotros.
Es lo que celebramos. No hay historia más grande de amor que esta. No sé, Romeo y Julieta es una historia trágica, ¿no? Pero qué Romeo y Julieta, ni qué nada de poesías de amor. La poesía más grande de amor es Jesús extendiendo sus brazos en una cruz y dice, consumado es. En Juan 18:1, Jesús, en Juan 17, Jesús, entonces ya vimos que Jesús es rey, ¿verdad? Y si es rey, él debe, ¿qué? Reinar en nuestras vidas. Vimos que no solamente es rey victorioso, poderoso, sino que también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que en Semana Santa recordamos ese sacrificio por amor a nosotros. ¿Sí? Ten una actitud de reflexión acerca de que tu vida, tu redención le costó su vida y su sangre a Jesús. Por eso dice la Biblia que Él murió por nosotros para que los que vivan ya no vivan para sus caprichos egoístas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y eso está hablando de ti, no está hablando del pastor nada más. Ay, pues el pastor, qué bonita estuvo la plática. Sí, pues ¿y qué vas a hacer? No, manita, pues el sábado vamos a ir a bailar. No, y tal día. No, pues el jueves, el viernes ya haces, el bebé viernes ya sabes, ja, ¿verdad? Hay gente así. ¿Crees que nada más es, ay, mi religión, está buena la plática, está buena la religión? No, Dios te salvó con su sangre para que te comprometas con Él y le conozcas y le sirvas. Él quiere ser un siervo y una sierva de ti. Y en Juan 18 dice, al terminar de orar, Jesús salió con sus discípulos y había un huerto donde Jesús entró. Judas, que pase el desgraciado, ahora sí, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Agarró la confianza. Nunca agarres la confianza que alguien te da para clavarle un cuchillo en la espalda, ¿no? Traicionar. Judas, el traicionero, estaba Jesús con sus discípulos. ¿Y Judas dónde está? Allá fue a buscar a los demás por 30 moneditas de plata. Quería tener su lana, ¿no? Vendió a Jesús por hacer más dinero. Y dice, así que Judas llegó con una tropa de soldados, un destacamento de soldados, y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados, estaba pesado ahí, estaban armados y llevaban lámparas y antorchas para agarrar a Jesús. Mira, es interesante que cuando investigas esto, de este destacamiento, tropas de soldados, la palabra griega que está allá es una palabra que se puede referir a cientos de soldados. Entonces, algunos eruditos bíblicos creen que había alrededor de 600 soldados, otros creen que era un destacamento más pequeño de quizá 200 soldados. Y tú dices, bueno, ¿por qué llevaron 200 soldados para agarrar a un hombre que sanaba a los enfermos, que en el Sermón del Monte dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas? Aquel que dijo, bienaventurados los pacificadores, porque los que hacen la paz en su vida, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tu enemigo te pide agua, dale de beber. Si te pide pan, dale de comer, ¿no? Y habla de que si te piden ir la milla extra, que lo hagas y que pongas la otra mejilla. ¿Por qué 200 soldados? Bueno, Jesús estaba con por lo menos ahí 11 de sus discípulos, ¿no? Y aparte la multitud le acababa de recibir y que habían gritado, Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque acababa de resucitar a Lázaro en el capítulo 12. Entonces la gente decía, no, pues es que hay mucha gente que lo apoya. Y se enojaron los líderes religiosos y dicen, mira cómo todo el pueblo se va tras él. Los celos religiosos, ¿no? Se enojaron con Jesús y le mandaron, como eran guardianes, había una relación ahí con Roma, con el imperio romano. Dijeron, mira, este se proclama rey y no hay un solo rey más que el César, ¿no? El emperador romano y el gobierno romano. Nosotros solo tenemos una fidelidad al gobierno romano. Le están diciendo rey, se cree rey de los judíos, así que cuidado Roma, no vaya a haber un levantamiento aquí de los judíos porque esos judíos sí querían libertad de Roma. Entonces por eso les mandan soldados, ¿sí? Entonces imagínate Jesús orando al Padre, una oración preciosa, hermosísima la oración al Padre de amor, y de repente llegan 200 soldados romanos y los guardias del templo para arrestar a Jesús. Tremenda imagen. Ahora otra cosa, en Juan 8:59, 10:31
10, 33 y 39 vemos que querían matar a Jesús y que lo querían apedrear, pero Jesús se escabulló y se escondió de ellos. Entonces dijeron, para que ahora sí no se nos escape, ahora sí lo matamos, vamos a llevar muchos soldados, ¿no? Y si la gente lo quiere salvar porque es el rey de Israel y resucitó a Lázaro, aquí venimos bien armados, ¿no? No se nos va a escapar. Y llegaron con Jesús. Dice, pero como Jesús, esto me encanta, dice, pero como Jesús, que dice, ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Ahora, para nosotros, como lectores latinos, lectores que tenemos un idioma donde utilizamos la frase yo soy, no percatamos nada más que eso, ¿no? Es como que yo digo, a ver, ¿quién es el más guapo de todos aquí en la iglesia? Ah, mira, tanto guapetón que hay aquí, ¿sí? Yo soy. Y no decimos, pues no hay nada de malo en decir yo soy, ¿verdad? ¿Quién limpió la iglesia en la mañana? Yo soy, ¿verdad? Yo lo hice, sí. No hay nada de malo en eso. Bueno, nada es nada fuera de lo normal. Pero en el tiempo de Jesús, lo que él acababa de hacer era algo extremadamente significativo. Quiero que sepas que Jesús, de acuerdo a las Escrituras, es Dios. Dice la palabra de Dios que aguardamos en Tito 2:13, que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se le llama a Jesús nuestro gran Dios. Y primera de Juan 5:20, un pasaje que los testigos de Jehová, que son una secta falsa, surgida en 1874, diciendo que Cristo iba a venir en 1914, separan familias. Aquí tenemos a 2 personas en nuestra iglesia que por más de 30 años fueron miembros de los testigos de Jehová. Y tristemente sus padres no les hablan, sus familiares no les hablan, porque les prohíben hablarle a los testigos de Jehová que se salen de esta secta. Y ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Es el antiguo arrianismo que fue combatido en la iglesia primitiva en el siglo III y IV. Arrio era un falso maestro que decía que Jesús había sido creado y que no era Dios. Y la Biblia dice en primera de Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y lo dice Juan, su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Se le aplican a Jesús, por ejemplo, Dios dice en Ezequiel 34 que Él es el buen pastor que va a ir Él mismo a buscar a sus ovejas. Y llega Jesús en Juan 10 y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y utiliza pasajes de la Biblia que se aplican exclusivos al Dios de Israel, Yahweh, se le aplican a Jesús. Pues Jesús es Dios, ese rey poderoso y humilde, dispuesto a entregarse como un cordero. Iglesia, eso es lo significativo que celebramos en la Semana Santa. Que Dios, siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:5 al 11, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual se iba a aferrar, sino que se vació, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando forma de hombre. Vino a dar su vida en un calvario, en una cruz por nosotros. Ese rey poderoso y humilde, dispuesto a entregarse como un cordero, era Dios. Ahora, esta frase, yo soy, mire lo que pasó en Éxodo 3:13, que celebraba la Pascua, ¿no? Cuando va Moisés y encuentra una zarza ardiendo en fuego. Pero ¿cuál era lo peculiar de la zarza ardiendo? ¿Se acuerda? ¿Qué pasaba? No se quemaba, la zarza no se estaba quemando. Entonces, ¿qué se necesita para que haya fuego? Combustión. Se necesita encender un pedazo de madera, por ejemplo, y al haber fuego, esa madera se va consumiendo hasta que queda cenizas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú ves una madera que arde y nunca se consume? Significa que el fuego es autoexistente, que el fuego existe por sí mismo y no está consumiendo ni alimentándose de la madera para producir esa combustión, ¿sí? Entonces, lo maravilloso es que Dios es autoexistente porque Él dio vida a todo lo que existe. Y dice que Moisés dijo a Dios,
porque le dijo, yo te voy a usar. Dijo, no, ¿quién soy yo? Manda a otro. Soy tartamudo. Dijo, no, ¿quién le dio la boca al hombre? Y a veces así estamos nosotros, reuniendo. Y ya sabes que tienes que servir a Dios desde hace meses, desde hace años, y sigues sentado en una silla, no agarrando un ministerio. Sabes que estás paralizado en tu vida cristiana, que ni siquiera estás siendo fiel a tu grupo de vida, pero eres religioso y aquí estás y Dios te dice, hey, ponte las pilas, hijo o hija. Yo quiero usar tu vida y quiero tu fidelidad y quiero que la luz mía resplandezca con tus familiares, tus amigos, donde yo te he puesto en tu trabajo. ¿Qué esperas para decirles que eres cristiano? Y algunos, híjoles, tengo 3 años en mi trabajo y gracias a Dios que no se han dado cuenta que soy cristiano. Algunos, ¿no? Y a la hora de orar por la comida, no, ni oras por la comida. O ya les he dicho el de la servilleta, no tiras la servilleta o tiras un cubierto como que se te cae y abajo de la mesa cuando recoges el cubierto, Señor, gracias por la comida, no, para que no vean que oraste. Hay gente así. Dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cuál era el nombre del Dios de Israel? Yo soy. Sí, yo soy. Y significaba que Él es el único que tiene existencia. Todos somos seres contingentes. Él es el único que es un ser necesario. Solo Dios tiene existencia propia. Nosotros somos creados inmortales. Solo Dios es eterno e inmortal. Por eso cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu, el hálito de vida, vuelve a Dios que lo dio. Tú existes, tu hálito de vida solo por la gracia de Dios. Y de desgraciados, muchos de nosotros nos vamos al pecado y al mundo y nos olvidamos que solo existimos por su gracia. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Todos retrocedieron como por una fuerza, un impulso, algo los empujó y cayeron al suelo postrados ante Jesús. Imagínate ver a 200 y tantas personas, todos al piso. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Nada más no, aquí no estamos en el segundo piso, así que no nos vamos a caer, no se preocupe. Cuando diga yo soy, todos van a hacer esto. ¿Ok? Ahí en su lugar. Ok. Cuando Jesús dijo yo soy, sí, imagínate cómo se habrá escuchado. Todos al piso, y yo creo que algunos el guamazo, ¿no? Y mientras más pesados, más duros se escuchó, ¿sí? ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Qué hubieras hecho tú? Que de repente todos decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Me tumbaron, ¿no? Pero ¿cómo? Si con espadas y todo, no, todos al piso. Todos cayeron al piso, ¿sí? La Biblia no nos habla eso de andar tumbando gente, ¿eh? Ningún lugar, Jesús nunca andaba tumbando gente. Ese es el único lugar en la Biblia donde Jesús permitió esto, hizo esto para mostrar su poder. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el punto de esto, no? Hay iglesias donde pasa a recibir al Espíritu Santo, te vamos a tumbar y se quita el Señor el saco y shh. No, la Biblia no nos habla que Dios se manifiesta de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Y generalmente eso abunda en lugares con falsa doctrina, ¿sí? Dios, y mucha gente se cae, se levanta igual de pecador, ¿no? Realmente no es una emoción o caerte al piso, sino tener un encuentro con Dios donde decides que Él sea el rey de tu vida y comienzas a obedecerle y a caminar con Él. Pero ¿por qué está esto en la Biblia? Les voy a platicar que estaba leyendo este pasaje con mis hijos hace unos meses atrás. Antes de dormir tenemos un tiempo donde los llamamos y siempre es una lucha porque están ocupados y yo te digo, no te canses de tener estos tiempos con tus hijos, ¿sí? Aunque parezca que no avanzas, hazlo con consistencia. Y llamé a mis hijos al cuarto para leer la Biblia y nos tocó leer este pasaje. Entonces lo interesante es que cuando estaba con mis hijos leyendo esto, tuve lo que dice en inglés an aha moment, ¿no? Aha moment es un momento de decir, ajá, entendí. Por la gracia de Dios, Dios me permitió hacer una maestría en teología con lenguas bíblicas y un doctorado que, sumando el tiempo que invertí y que me estaba preparando para un doctorado en filosofía de la religión antes
preparándome con latín teológico y filosofía y teología. Y me tomó alrededor de 10 años de mi vida. Y tengo 25 años predicando la palabra de Dios. Y tengo, por la gracia de Dios, 34 años de conocer a Cristo. Yo sé que me veo de 26, pero tengo más edad. Entonces, a pesar de todo el tiempo que he pasado leyendo las Escrituras, no me había dado cuenta del por qué. Nunca había indagado, no he predicado mucho la Biblia en muchos lugares. Entonces ahí tienes con maestría y doctorado y en la Biblia. Y dije, con razón, no me había dado cuenta. Por alguna razón no me había dado cuenta, porque la Biblia es tan vasta que siempre encuentras cosas nuevas. ¿Le ha pasado a usted? ¡Wow! Nunca había visto esto. ¡Wow! Un libro que cambia, transforma tu vida y que sigues aprendiendo hasta que vas a la presencia de Dios. Entonces estaba allí con mis hijos y todos cayeron al suelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No. Antes de esto, porque estábamos hablando de que Jesús dijo, yo soy, ¿verdad? Me acuerdo que Juan, en este evangelio de la entrada triunfal de la muerte y resurrección de Jesús, en Juan 1:1 comienza diciendo en el principio, hablando como Génesis, ¿no? Una nueva creación de parte de Dios. En el principio era el verbo, el logos de Dios, la palabra de Dios, y la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra o logos de Dios se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Habla de la divinidad de Jesús. En Juan 17:5 dice, y ahora Padre, en su oración sacerdotal, antes de que fuera apresado, un capítulo antes, dice, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué pensarías de un hombre que ora esa oración? Ya está loco. ¿Qué pensarías de una persona que dice, glorifícame contigo con la gloria que tuve antes que el mundo existiera? Y en Juan 8:58 decía, ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham Dios los iba a aceptar, y decía, les aseguro que antes de que Abraham naciera, 1800 años antes, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas por blasfemo, pero Jesús se escondió. Es lo que decía C.S. Lewis. ¿Se acuerdan de las Crónicas de Narnia? C.S. Lewis decía que cuando piensas en Jesús solamente al él reclamar divinidad, si no era Dios, Jesús estaba loco porque creía ser Dios. Y si él sabía que no era Dios y decía que era divino o hablaba de atributos divinos de él, ¿qué estaba haciendo? Estaba mintiendo. O era un mentiroso o era un loco. Pero si él fue quien dijo ser, y si cumplió las profecías, decenas de profecías escritas de él en el Antiguo Testamento, y si venció la muerte con poder y cambió la historia de la humanidad, entonces quizá sí fue quien dijo ser. Jesús o es loco o es mentiroso o es Dios, pero no lo ponga solo en la categoría de un buen maestro, de un líder religioso muy bueno, ¿sí? Porque él reclamó divinidad. Y por eso dice, antes que Abraham fuera, ¿qué dijo? Yo soy. Jesús es el Rey victorioso, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y era Dios hecho carne, muriendo en su humanidad por los pecados del mundo. La ofrenda perfecta del que nunca pecó para morir por un grupo de pecadores horribles que no merecíamos salvación. Mateo 21:16 narra la misma historia de la entrada triunfal. Y entonces, cuando la gente grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tienden su ropa delante de Jesús y entra en el burrito, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen, Jesús? ¿Oyes lo que te están diciendo? ¿Oyes lo que dicen? Blasfeman, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús responde, sí, oigo lo que dicen. Nunca han leído en las Escrituras, y Jesús cita uno de los salmos, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Este pueblo, que quizá no son eruditos como ustedes en las Escrituras y religiosos profesionales, siendo niños o en su humildad, han reconocido que resucité a Lázaro, que ha dado vista a los ciegos, que ha hablado palabras de Dios con autoridad y sabiduría. ¿Nunca oyeron que los niños iban a reconocer eso? Jesús le dice, ¿sí?
Y mira, el Salmo dice, oh Señor, el Salmo 8, verso 1 y 2, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Y Jesús estaba citando la versión de los 70, la Septuaginta, la traducción del griego. Jesús cita un salmo de alabanza a Dios, palabra por palabra, como está en el griego, lo está citando Jesús, aplicándolo a sí mismo. ¿De quién estaba hablando el Salmo 8? A ver, iglesia, ¿de quién estaba hablando el Salmo 8? ¿De quién? ¿De los ángeles? ¿Está hablando del pueblo de Israel? ¿De quién estaba hablando? De Dios, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que ha desplegado su gloria sobre los cielos. Mira qué hermoso, las galaxias, 200 a trillones de galaxias en el universo, septillones de estrellas creadas por Dios, y Dios conoce a cada una de ellas y se digna a llamarte tu Padre y a rescatarte y a salvarte y a dejar su gloria por amor a ti. Esa es la historia de la redención de la Semana Santa. Dígame si no es una historia gloriosa, es una historia preciosa. No se compara a ninguna historia que hay. Entonces Jesús cita el Salmo 8 y se lo aplica a sí mismo, porque la gente lo estaba a él diciendo que él era bendito, que venía en el nombre del Señor. Jesús es Dios. Ahora, volviendo a nuestro pasaje donde Jesús va a ser arrestado. ¿Y cuántos soldados había más o menos? 200. Y cuando dijo Jesús, ¿cómo se escuchó cuando Jesús dijo, yo soy? Exacto. Otra vez, cuando Jesús dijo, yo soy. Espero que estén bien con los guamazos que se dieron. Todos retrocedieron y cayeron al suelo, ¿sí? Pero como Jesús sabía, ya sabía todo lo que le iba a pasar. Fíjate, Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar. Dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles a quién buscan y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Y mira lo que va a pasar en el verso 8. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros, mis discípulos, se vayan. Si me buscan a mí, dejen que ellos se vayan. ¿Captan por qué cuando Jesús dijo el nombre divino, yo soy, el nombre de Dios, por qué se fueron todos al piso? ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Sabes que para los sumos sacerdotes religiosos que habían levantado todo esto contra Jesús, hubiera sido muy fácil decir, desaparece ese movimiento de la tierra, ese movimiento que exalta a este Jesús, mata a Jesús, encarcélalos a todos o mátalos a todos? ¿Qué pasó con Pedro cuando le preguntaron, tú andabas con ellos, verdad? Sí, tú eres un Galileo, andabas con ellos. ¿Qué dijo Pedro? No sé de qué hablas, yo ni lo conozco. ¿Por qué Pedro dijo que no lo conocía? Porque le entró, me dio mello, decían por ahí, ¿verdad? Porque le dio miedo, ¿sí? Entonces, imagínate 200 soldados, 11 hombres que aman a Jesús y que le siguen, y que a la hora de arrestar a Jesús van a salir todos huyendo de cobardes, ¿sí? Pero, ¿sabes por qué Jesús? Eso es lo que yo capto de esto, además del nombre y la autoridad y el poder de decir yo soy, el nombre y la identidad de Jesús. Si Jesús no los hubiera tirado al piso con su autoridad, a lo mejor los hubieran arrestado a todos. Pero cuando Jesús dice, ya les dije que yo soy, si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. ¿Qué hubieras hecho tú como un soldado romano, que muy valiente y lo embola, que fácil, ¿no? 200 ahí. Órale, aquí te vas a ver 200 y de repente sientes que se te doblan las piernas y algo te tira al piso. Das el azotón. Dice, estamos en presencia de algo grande aquí. Y dicen que resucitó y le dio vida a Lázaro, y que dio la vida a los ciegos y dio la vista a los ciegos y a los sordos el oído, y levantó paralíticos. Dice yo soy, nos vamos al piso, y de repente Jesús con autoridad les dice,
si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. ¿Qué significa? Que él tenía toda la gloria y el poder de haberlos fulminado a todos, y todos no solamente hubieran caído al piso, hubieran caído muertos si hubiera querido. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Protegiendo a los suyos, mostrando el amor por los suyos. Qué maravilloso aspecto de Jesús, ¿no es cierto? Al descubrir en esta posibilidad de esta explicación en este pasaje. Porque ¿qué otra explicación hay donde Jesús dice, deja que estos se vayan? ¿Sí? No le hubieran hecho caso, pero como se fueron al piso, sí, que se vayan, déjalo que se vaya, que se quede él solo. ¿Sí? ¿Qué decía la gente? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, porque querían un libertador de Roma, del yugo de Roma. Pero mira lo que va a pasar una semana después. ¿A cuántos de ustedes les gusta la alabanza? ¿Cuántos de ustedes se emocionan cuando cantamos aquí muchas veces? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han derramado una lágrima al alabar a Dios? Sí, ¿verdad? Pero a veces nos emocionamos y nuestras emociones no concuerdan con nuestra obediencia. Y una semana después, cuando Jesús ya es arrestado y ven que él no viene a tomar Jerusalén como la casa de David, el reino del rey de Israel que los iba a liberar de Egipto, Pilato les dice, les suelto a Barrabás. No, y los líderes religiosos presionan. Y en Juan 19:14 Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Qué sucedió? De Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y una semana después, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Y pienso que así a veces es la gente emocional. Ay, Señor, si tú me sacas de esta, si tú me permites llegar a Estados Unidos, yo te voy a servir. Señor, si tú me sacas de esta, vas a ver cómo voy a ser fiel con mis ofrendas, Señor, y con mi presencia y con mi asistencia. Y el Señor te saca de donde estás, se glorifica, y al rato andas tú y se te olvida lo que Dios hizo por ti, porque estás basándolo solamente en emoción del momento. Hermanos, Cristo venció con poder la muerte y fue a la muerte para que tú ya no vivas egoístamente solo para ti, sino para aquel que murió en la cruz y resucitó con poder por amor a ti. Mira lo que decía Isaías 53, estamos terminando. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Lo que hablaba Isaías 53 de ese Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, mira este rey que viene como cordero para dar su vida en humildad, que es el Rey Todopoderoso. En Apocalipsis 1:17 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive, cuando le preguntas a un testigo de Jehová sobre porque se describe a este ser con atributos de Dios que son usados en el Antiguo Testamento para hablar del Dios, el único Dios verdadero, y se empieza a describir así a Jesús, que sus ojos son como llama de fuego, porque penetra hasta lo más profundo de conocer los pensamientos de las personas. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Qué lindo es nuestro Dios, ¿no? Tú imaginabas que si fuera Dios justo te estaría dando una cachetada, ¿no? Órale, que no aprendes, ingrato, todo lo que he hecho por ti, ¿verdad? Pero ¿qué hace él? Pone su mano y dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. ¿Dios estuvo muerto? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Pero cuando habla de que estuve muerto, muchos testigos de Jehová se quedan patinando porque creen que está hablando de Dios y de repente se dan cuenta que está hablando de Jesús que estuvo muerto. Pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué imagen tan poderosa, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
que es el rey victorioso, y ahora dice que Él estuvo muerto, y es lo que celebramos y continuaremos celebrando, su resurrección de entre los muertos. Y al final de Apocalipsis, versículo 19 dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, como ahora ya no un burrito, ¿verdad? Humilde, así como los emperadores conquistadores. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra contra los enemigos de Dios, contra Satanás y sus ángeles. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas coronas, porque Él reina sobre todo. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solo Él. Significa que nadie lo puede manipular, y que Dios es tan profundo que existe desde creando trillones de galaxias, quizá entre 200 billones a trillones de galaxias, existiendo antes de la eternidad, porque Él creó todo lo que existe. Y conocer a Dios, vas a tener toda la eternidad para seguirlo conociendo y no lo vas a terminar de conocer. Y si un nombre escrito que nadie conoce sino a Él, a Dios no lo puedes manipular, porque así en la antigüedad, sabiendo su nombre, cuando se aparece el ángel del Señor a Manoa, el padre de Sansón: ¿cuál es tu nombre? Y dice: ¿para qué quieres saber mi nombre, que es admirable? Porque era una manifestación de Dios, una teofanía de Dios. Si tú conoces a Dios, lo manipulas en la mentalidad antigua. Y aquí Dios dice que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. A Dios no lo podemos manipular. Él es el que es el único que tiene existencia propia. Y dice el verso 13: está vestido de un manto empapado en sangre. Algunos lo toman como la sangre de Jesús que quedó empapado en la cruz por nosotros. Otros lo toman como su juicio sobre los malvados, los secuestradores, la gente que hace el mal, que fue a la guerra contra los malos. Dice: un manto empapado en sangre, porque habla también de la justicia de Dios el pasaje. Y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Juan 1:1: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Habla de su autoridad y su poder, y como la palabra de Dios que dice y que es. Cuando Jesús dice: yo soy, y todos al piso. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, una imagen de la antigüedad, hablando de así como un borracho se emborracha con el vino, ellos se van a emborrachar y hastiar del juicio de Dios sobre la maldad y el pecado. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué precioso reflexionar que este Dios poderoso, que vino venciendo y para vencer, y que dio vida a todo lo que existe, esta semana celebramos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y que siendo rey se hizo un siervo por amor a ti, para servirte, para amarte. Jesús es el Cordero que dio su vida por ti. Si hay alguien entre nosotros que no conoces de Cristo, yo te animo a que no te vayas de este lugar hoy sin clamar a Él, pedirle que te perdone por tus pecados. Recibe su salvación. Él fue ensangrentado, golpeado, el Cordero que fue inmolado, el que tiene 7 cuernos, todo el poder, y el que tiene 7 ojos, que todo lo ve, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. El Cordero fue inmolado, ensangrentado por amor a ti. Pero también Él es el Rey. Él es el Rey de Israel y el Rey de la vida y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja que Él reine en tu corazón. Y también lo más maravilloso es saber que ese Cordero y ese Rey es Dios, el Hijo de Dios. Ámale, hónralo y sé fiel para siempre. Él venció la muerte. Era necesario que se vistiera de carne para que la muerte física fuera conquistada en la muerte de un hombre en su humanidad, porque Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Qué precioso. Cuando pensamos en esto, me acuerdo de
Romanos que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué maravilloso conocer lo que Jesús hizo. ¿Qué vas a hacer con este mensaje que Dios te manda, querido hermano? Inclina tu rostro ahí en tu lugar, vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón en algún área, dile: Señor, te necesito, gracias por ir al Calvario por mí. Perdona mi inmadurez, mi ingratitud, mis pecados, Señor. Ayúdame a ser consciente de tu gloria, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú viniste a hacer, Señor. No quiero jugar a ser cristiano, quiero ser un siervo tuyo, una sierva tuya, Señor, que te ama, que te sirve, que tú usas mi vida para ti, Señor. Quiero ser fiel y no ser una persona que te doy las obras de mi vida, Señor. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, habla con Dios ahí en tu lugar. Si Dios habla en tu corazón, levanta tu mano ahí y di: Señor, gracias por haber hablado a mi vida, Señor. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga. ¿Alguna persona que quiere tomar un compromiso de caminar con Dios, de buscarle, de dar un paso más adelante en ser fiel con Dios? Levanta tu mano ahí en tu lugar. Levanta tu mano con valentía. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que dices: pastor, yo nunca he entregado mi vida a Cristo, yo no sé si yo muero, si voy a ir a la presencia de Dios, y yo no quisiera irme de aquí hoy sin clamar a Dios y decirle que me perdone, que me limpie, que quiero conocerlo, que quiero ser su hijo, su hija? ¿Habrá alguna persona que nunca has entregado tu vida a Cristo y que hoy quieres irte a este lugar sabiendo que has confiado en Él para salvación, para que perdone tus pecados? ¿Alguna persona? Levanta tu mano con valentía. Todos están orando. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga. Qué alegría verte. Tu mano levantada. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Tenemos 2 manos levantadas, por lo menos que vi. Les pido por favor que pasen con nosotros a la hora de dar la bienvenida a los nuevos, que les vamos a dar su regalo, que pasen para poder guiarles en una oración y poder orar por ustedes. Padre bendito, gracias por este mensaje. Te alabamos, te glorificamos, te pedimos que tengamos en nuestro corazón presente lo asombroso que es recordar esta semana, Señor, de muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados, sabiendo que tú venciste la muerte. Te pedimos, Señor, que continuemos creciendo como iglesia, que el siguiente domingo no quepamos en este lugar, Señor, que tengamos la conciencia de saber que trabajamos como un equipo para que el mundo conozca que el Padre te envió, Señor, y para que la gente encuentre vida en ti. Te glorificamos, te alabamos y te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén.